Y cerramos el programa de hoy viendo un poco cómo está la psiquis del venezolano, sobre todo hoy un día que las elecciones no... En fin, un día como hoy. Yorely Costa, ¿cómo está? ¿Cómo me le va, mi querida profesora? Bueno, bien, trabajando mucho. ¿Cómo está viendo al venezolano? ¿Cómo está sintiendo al venezolano con todo lo que ha sido un año tan difícil como este? Bueno, este año nos deja muy agotados, ciudadanos. Fue un año muy difícil y sobre todo que el pronóstico 2019 va a ser la continuación de este. Pero además que el 2018 se encadena un 17, un 16 y un 15 que también fueron bien complicados. Lo que vemos en los distintos espacios, lo que vemos en la calle es un venezolano muy preocupado, muy aturdido con toda la situación, empobrecido, lo cual golpea mucho su cuerpo y por supuesto su psique. Lo que sentimos entonces es esa factura que nos está pasando el cuerpo y que nos está pasando la psicología del venezolano. Vivir en Venezuela tiene hoy día un costo muy alto. Esta recesión y sumado a una crisis larga ha hecho que para algunos venezolanos pues la salida esté por las distintas fronteras o incluso por el mar, como ya se ha visto, o algunos piensan que no hay salida, que la salida es quitarse la vida. Yo tengo 2 años contando suicidios por crisis y ese va a ser mi foco en el 2019, lamentablemente. Seguir a los venezolanos que se están yendo a la fuga o desesperados y luego hacer un primer estudio importante sobre los que hemos perdido por depresión y por suicidio. Ahora, los que aquí nos hemos quedado, no hay una sola manera de resistir. Vamos a encontrar varios venezolanos. Los que dentro de la crisis se han podido reinventar, tienen un poco más de recursos, un poco más de fuerza, sobre todo recurso económico para aguantar la crisis. Y los que no, pues los que dentro de este momento que nos hemos empobrecido todos, aquí estamos perdiendo todos, por supuesto, se sienten muy aturdidos, muy pesadumbrados. Mis estudios sobre el estado emocional de los venezolanos lo que indica es una prevalencia de emociones negativas, tristeza, miedo, seguido de rabia, de frustración y de mucho malestar. Por tanto, nos hemos vuelto desconfiados de la política, de la democracia, de las instituciones e incluso de la oposición. Lo cual nos pone en una situación mucho más difícil. ¿Qué hacer en un día como hoy que se llama elecciones, que no hay una sola convocatoria? Y así vamos. Lo que hacemos es reforzar estas emociones negativas y que son definitivamente emociones de crisis y emociones de derrota. Ahora, tampoco es fácil ingresar a la diáspora, es decir, se estima alrededor de 3 millones algo, 4 millones los venezolanos que han salido del territorio, pero vivir afuera no es fácil, sin tener educación, preparación, capital, familiares. Entonces la familia venezolana como tal se nos ha reventado, como quien agarra una piedra y la lanza contra un vidrio, en una serie de pedazos que están en lo ancho y largo de los continentes. También esos venezolanos, ¿cómo operan? No se insertan tan fácil en las sociedades que llegan. Entonces tenemos un país fracturado interno y fracturado afuera. Sí, además que hay mucho dolor con el tema de la migración, ciudadano. El venezolano no está acostumbrado a esos adioses, eso decirle adiós a mis compañeros de trabajo y a la familia. Por el contrario, éramos un pueblo de brazos abiertos, que hemos recibido migraciones de todas partes, pero nos tocó salir en este momento y se está viviendo desde la tragedia.
desde el drama, desde el duelo, desde el dolor. Incluso están afuera, que también es todo un temazo, que ustedes bien lo saben, siguen conectados a nuestra tragedia, siguen llamando, siguen sufriendo con los que aquí nos hemos quedado, sin pensar que el que se ha ido en buena lid, aquel que planificó su partida, aquel que si tiene estudios, si tiene oficios, pudo llevarse algunos documentos, lo cual hace la cosa un poquito más fácil, ¿no? Tienen una labor social y una labor económica que cumplir, muy importante. Muchas familias hoy día están resistiendo en Venezuela por esa ayuda que están recibiendo de afuera, tanto de alimentos, efectivo o medicina. Pero además, como estamos aprendiendo a migrar, bueno, el venezolano quiere migrar con su venezolanidad, que no es lo mismo. Entonces hay que darse ese tiempo de, bueno, te tienes que adaptar a unas nuevas culturas. Y por otro lado, los que están saliendo en estos momentos, porque ya hemos tenido varias olas de migración, pues los que tenían más recursos se fueron antes y se fueron en avión, los que tenían menos, la clase media se fue en bus, más bien hacia Sudamérica, y los últimos, que es esta migración, los caminantes. Ya yo estuve 2 veces en Cúcuta y es muy doloroso ver cómo los que se están yendo son los más pobres, los que no tienen idea del destino, los que no tienen ni siquiera un esquema mental para imaginarse cuánto pueden ser 3.000 kilómetros y pretenden llegar caminando a Ecuador o a Perú en cholitas, en sandalias, con una ropa que sabemos que no es adecuada, y cuando se les pregunta, ¿usted sabe el camino? Para adelante. ¿Y usted sabe cuánto va a caminar? Lo que sea, lo que sea. O sea, es la desesperación lo que está empujando a esos venezolanos, y sabemos que unos kilómetros más adelante, ya desgastados esos zapatos, se van a ir dando cuenta que no se puede migrar de esa manera. De verdad que es el segmento en estos momentos que a mí más me preocupa, porque, bueno, el páramo de Berlín los va a paralizar. Y sabemos ya de personas que se han suicidado o personas que han muerto en el camino, y Colombia haciendo grandes esfuerzos por familias, mujeres embarazadas o niños. Ahora, doctora, ¿cómo rescatar la ilusión perdida? Pues esa es una pregunta muy difícil. De hecho, yo que opté por quedarme y por trabajar, he aprendido algunas cosas. He aprendido que el dolor lo podemos transformar en carbón para seguir adelante. Que hay personas que tenemos un poco más de oxígeno, de fuerza, y que tenemos la obligación de ayudar a otros. Entonces, la inspiración, el dolor de los otros, no tengo yo por qué sufrir en carne propia para poder ayudar a otros, nos ha empujado a algunos, el compromiso país nos ha empujado a algunos. Pero los que están más golpeados, los que están solamente mirando la crisis, porque estamos enfermos psicosocialmente, el contexto nos enfermó y estamos sufriendo, levantar la mirada y darnos cuenta en qué contexto estamos, cuál es el síntoma que se refleja en cada uno de nosotros de este sufrimiento, y tomarnos un tiempo de descanso. Y es como si tuviéramos un gran golpe que requiere medicina. Bueno, ponernos esa medicina, y si usted tiene el golpe necesita ahí de la pomadita, estamos en ese momento, reconociendo el golpe, poniéndonos la medicina. La medicina en estos momentos es apoyarnos en las redes que aquí quedan. A veces un abrazo, una palabra, una mirada puede ser muy terapéutica. Entonces, saber con quién cuento, quiénes son los míos que están aquí, quiénes son mis amigos, quiénes son mis familiares, hacer alianzas positivas, pero también resaltar que dentro de la crisis hay gente que se ha reinventado, hay gente que está invirtiendo, que está aprovechando esos espacios que también sirven de inspiración. Solos no vamos a poder. Este es el gran momento de la solidaridad para los venezolanos. Y esta Navidad, que también resulta un momento muy complejo cuando uno saca cuentas y saca el balance del año y dices, bueno, ¿qué voy a poner en mi mesa? Si tienes niños, está mucho más complicado. Pues nuevamente, es el momento de recogernos, es el momento de la familia, es el momento de estar en un pequeño espacio valorando lo que hemos hecho. Somos héroes, tenemos un año muy difícil y llegamos al final, y tenemos que recuperar fuerzas, hacer ese inventario de recursos que nos quedan para enfrentar un 2019 que también pinta difícil.
Yo creo que también para mí es muy importante saber que no tenemos un camino de rosas, o si es el camino de rosas tiene muchas espinas. Entonces saber que ese es el contexto que tengo enfrente, cuáles son mis recursos para seguir adelante, hacer alianzas positivas y seguir adelante en ese camino difícil. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por atendernos y que su palabra y su deseo vaya adelante. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa.